formalización del pase de ATE Mendoza a la lista verde. Sí, la verdad es que hoy tenemos una profunda alegría, todos los compañeros de la agrupación ANUSATE a nivel nacional, porque bueno, hoy completando un proceso que ya habíamos iniciado en jornadas anteriores, el último encuentro fue en Luján de Cuyo a principios de abril, hoy encabezados por el compañero Roberto Macho, la absoluta mayoría de las seccionales y de los miembros de la actual conducción de ATE Mendoza han resuelto reincorporarse en la agrupación Verde ANUSATE, y esto es una gran alegría porque frente a tanta agresión que tenemos por parte del gobierno nacional y de sus políticas de ajuste que llevan adelante los distintos gobiernos, es necesario fortalecer la unidad de ATE. Ahora, unirse no es amontonarse ni unirse por el espanto, es unirse en torno de un proyecto que nos permita resistir a las políticas de ajuste, pero al mismo tiempo plantear propuestas alternativas. En ese sentido, este encuentro que estamos realizando hoy, este plenario en la Sociedad Libanesa de Mendoza, nos va a permitir eso, fortalecer la unidad para la lucha y fortalecer la unidad de propuestas alternativas en la perspectiva de construir un Estado diferente, y que los trabajadores estatales podamos seguir aportando a la reunificación del movimiento popular, condición indispensable para que podamos pensar en una perspectiva para nuestro país que no sea de ajuste ni de un gobierno para las minorías del privilegio, sino que sea la perspectiva de un Estado democrático y popular al servicio de las mayorías populares. ¿Quedan muchas delegaciones para adherir a ATE Nacional Verde? En el caso de Mendoza, la totalidad, casi la totalidad, creo que de 8 seccionales, son 7. Y bueno, y la mayoría de los cuerpos de delegados y la militancia de aquí de Mendoza y del Gran Mendoza. Queda solamente una seccional, Malargüe, con la que estamos discutiendo, y yo tengo la expectativa de que también en el corto plazo se reintegren a la agrupación ANUSATE. Pero más allá de esto, hoy estamos funcionando. Hemos logrado un nivel de integración con todas las seccionales y con el Consejo Directivo Provincial y el Consejo Directivo Nacional, que nos permite tener mucha, no solamente alegría por el momento, sino expectativas de seguir creciendo. ATE es el gremio mayoritario aquí en Mendoza, y vamos a seguir creciendo y fortaleciendo el protagonismo de los trabajadores, eligiendo delegados, eligiendo juntas internas de delegados, creando seccionales en todo el territorio mendocino. Hubo, segunda ronda de paritarias en el país, muchas de ellas sin vistas de cierre. Así es, frente a la actitud del gobierno de Macri de no convocar a paritarias o de querer hacerlo de manera amañada, arreglando con su tradicional gremio amigo, desde ATE estamos planteando la necesidad de ir a una medida de fuerza. Hoy va a ser uno de los temas del plenario. Nuestra expectativa es que el 24 de mayo próximo realicemos una jornada nacional de lucha, porque lamentablemente no nos equivocamos. Cuando el gobierno aprobó un presupuesto de entre el 12 y el 17% en el presupuesto nacional, dijimos que eso era una mentira y que el gobierno sabía que era mentira, que la inflación en este año no iba a ser menor del 25%. Lamentablemente no nos equivocamos, se corroboró absolutamente. En los primeros 4 meses ya la inflación es superior al 9%. Este mes de mayo en curso ya tiene alrededor, no va a estar por debajo del 2% la inflación, y
y por eso es que el gobierno tiene que entender que no puede transferir las pérdidas a los trabajadores y utilizar el Estado para maximizar las ganancias de los grandes grupos económicos. En esta situación de crisis hay que repartir lo que se tiene para que los trabajadores, que somos los que menos tenemos, no sigamos perdiendo. Y eso es lo que le estamos reclamando, recuperar el 13% de lo perdido el año pasado y que en este año se reconozca que la inflación va a ser del 25%. ¿Cuál es la opinión respecto de lo que sucedió en Mendoza? Por ejemplo, ATE recibió aumento por decreto. Mirá, en ATE hay una situación donde al primer acuerdo que se había firmado, ahora ATE está pudiendo mejorar en acuerdos de convenios colectivos. Nosotros decimos que acá hay que mejorar el salario y hay que mejorar las condiciones de la carrera administrativa de los trabajadores. Hay que mejorar la carrera de salud, la carrera de los trabajadores de la educación y auxiliares de la educación. Lo que le urge a los trabajadores es la parte monetaria, y le decía, acá el cierre fue por decreto. ¿Qué opina de eso? Yo creo que las paritarias deben regir con libertad y sin techo. Toda restricción a la discusión paritaria es un acto más de autoritarismo por parte de un gobierno que, bueno, que en el caso del 2x1 se pudo corroborar de que no se puede actuar de manera arbitraria al margen de lo que opinan las mayorías populares. Lo que dictaminó la Corte Suprema de Justicia, o de la Corte Suprema de la Injusticia, diría yo, en relación a querer aplicar el 2x1 a los genocidas, provocó el rechazo mayoritario de nuestro pueblo. Si el gobierno de Cornejo no atiende el reclamo de que la paritaria tiene que ser libre, tiene que ser sin techo, tiene que contemplar aumento de salario y contemplar acuerdos, la vigencia plena de nuevas condiciones de trabajo, bueno, seguramente los trabajadores unificados vamos a lograr que cambie su actitud. ¿Con medidas de fuerza? Si es necesario, sí, sin ninguna duda, como lo vamos a hacer todos juntos, los trabajadores del Estado Nacional, los provinciales y los municipales, en la jornada nacional de lucha del banderazo, en el cual el 24 de mayo vamos a unir los reclamos de los trabajadores estatales con los reclamos hacia el gobierno nacional para que el Estado esté al servicio de las causas nacionales y no al servicio de las causas de la entrega nacional, como está sucediendo. ¿Qué opina de la propuesta de la CGT de que se establezcan actualizaciones automáticas en los salarios de acuerdo a la inflación? Nosotros creemos, la cláusula gatillo no es una experiencia nueva y siempre está bien porque permite la actualización automática. Ahora, tenemos que partir de un retraso que venimos teniendo, ya lo digo, nosotros tuvimos en el caso del Estado Nacional un retraso del 13% el año pasado. Tiene sentido la cláusula gatillo si previamente recuperamos lo perdido, si no es una manera de resolver de manera tardía y correr detrás de la inflación en base a un piso que ya nos ha hecho perder y eso sería seguir perdiendo, es insuficiente por sí mismo. ¿Su visión sobre las políticas económicas del gobierno nacional? Evidentemente la recesión es grande, es aguda, el aumento de la pobreza es evidente, la caída del consumo, el cierre de tambos, el cierre de comercios, el cierre de actividades industriales, las suspensiones y las pérdidas de empleo que se están generando, evidencian de que esta política económica del gobierno del presidente Macri va en contra de las necesidades de las mayorías populares y nos va a llevar al precipicio si el gobierno no cambia. Yo creo que el gobierno tiene que haber escuchado ese reclamo de un paro nacional del 6 de abril que fue evidentemente masivo. El gobierno no puede desentenderse de esto, como tampoco puede desentenderse de los reclamos de los trabajadores estatales. Tienen un ministro de Economía, Duhovne, que dice que la inflación va a bajar, está bajando, cuando la inflación está subiendo.
Tienen un ministro de Economía, este señor Duhovne, que dice que hay que reducir 1 millón de trabajadores estatales en una clara actitud de provocación sobre el conjunto de los trabajadores y desconocer que los que sostenemos el funcionamiento de los hospitales, de la escuela, de los laboratorios de investigación, de las bases y laboratorios nucleares que permiten terminar con la crisis energética que tenemos en el país, con las actividades administrativas, somos los trabajadores los que sostenemos el funcionamiento del Estado y por lo tanto su pretensión de reducir trabajadores es la pretensión de tercerizar. Los trabajadores no vamos a permitir que se tercericen las actividades que hoy están en manos del Estado, porque eso sería una manera de destruir el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal.